por todo lo que está sucediendo. Buscan en sus Biblias en 1 Timoteo 2, por favor. 1 Timoteo 2. O sea, es capítulo 2. Aquí por nuestra casa ya se siente como si estuviéramos en diciembre. Está haciendo frío y saben ustedes que hay un huracán que se está aproximando, se está acercando. Una de las rutas es entre Acapulco y el centro del país, pegado a las montañas, la trayectoria posible. Y va a entrar mañana, supuestamente en la tarde, noche, y pudiéramos tener muchos efectos secundarios, ¿no? Aquí en el centro del país, en la Ciudad de México. Vamos a ver qué sucede. Y obviamente tiene mucho miedo en Acapulco y sabemos el por qué, ¿no? Lo que ya les pasó hace un par de años y lo que puede volver a pasar. Apenas comienza la temporada de huracanes y ha habido muchísima actividad por el Pacífico y están pronosticando lo mismo para el Golfo de México en los próximos meses. En 1 Timoteo, ahora vamos a hacer un paréntesis, por lo menos el día de hoy, y no vamos a discutir ningún detalle específico en cuanto a lo que está pasando en el Medio Oriente, pero hay un consenso entre historiadores y personas que saben mucho acerca de este conflicto. Obviamente hay un trasfondo bíblico en el asunto en relación con Israel y y lo que puede suceder en el corto plazo y obviamente con implicaciones para todo el mundo si se agrava el asunto como pudiera suceder. Lo mencioné el miércoles pasado que estábamos en un momento de enorme peligro y ya comenzó el viernes una guerra que, si no lo están siguiendo de cerca en los noticieros, hay que buscar en internet the Jerusalem Post, the Israeli Times. Hay una lista de periódicos en inglés que están dando cobertura directa, a veces es momento a momento con lo que está pasando. Y obviamente muchísimos sitios en los Estados Unidos también se están concentrando en este asunto. Probablemente estamos a 24 o 48 horas, o sea, de aquí al más tardar al viernes, pudiera ser el sábado, para que el gobierno americano tome la decisión de intervenir en relación con este conflicto. Su intervención inicial sería para destruir algunas instalaciones nucleares subterráneas en Irán, usando la tecnología que Israel no tiene para lograr eso, y las consecuencias podrían ser terribles para el mundo entero, y incluso con lo que ya está pasando hay un peligro enorme en relación con el comercio mundial, la producción de petróleo,
las economías que dependen en forma directa de este petróleo que producen los iraníes. Ya sus instalaciones petroleras fueron bombardeadas y destruidas este último fin de semana y el lunes, o sea, antier. Y hay algunos historiadores que piensan que estamos frente a un parteaguas en donde, para bien o para mal, este asunto va a cambiar la historia, no tan solo del Medio Oriente, sino del mundo entero. Y hay muchas cosas que en nuestra transmisión de esta noche no las vamos a comentar en relación con Israel y en relación con la nación de Irán, los iraníes. Pero lo que queremos hacer es animar a todos los creyentes a orar. Buscan en 1 de Timoteo 2. O sea, hay consecuencias económicas, catastróficas que pudieran surgir de esto. Y probablemente si llegamos a eso, entraremos a una tercera guerra mundial en donde los chinos y los rusos podrían meterse para defender a Irán y esto traería una catástrofe para el mundo entero, obviamente. Pero nosotros no sabemos el futuro próximo, tan solo sabemos lo que va a pasar a largo plazo. Y a largo plazo Dios va a ganar y sus propósitos se van a cumplir. Y en 1 de Timoteo 2, este texto que hemos visto un sinnúmero de veces en los cultos de oración, amonesto pues, el versículo 1, ante todas las cosas, ¿no? Por encima de todo, que se hagan oraciones, rogativas, peticiones y combinado con nacimientos de gracias, sorpresivamente, ¿no? Necesariamente, por todos los hombres. Y cuando se refiere a esta fórmula, todos los hombres, es un modismo aquí, son todas las distintas clases de hombres, y podríamos detenernos a discutir todas las implicaciones de esta fórmula, pero el punto es que no hay personas por quienes no debemos orar, sean quienes sean, ¿no? Fuesen. Y en el ejemplo que nos da reyes y los que son gobernantes, los que están en inminencia, son todos los líderes. Y en este momento hay algo extraordinario que está pasando con el presidente de los Estados Unidos, porque él tiene que tomar una decisión. Y en realidad muchos creen que la decisión ya está, que ya la tomaron, y es en relación con si pueden permitir que los iraníes obtengan armas nucleares, atómicas o no. La decisión es que no pueden permitir eso. Eso nos traería una catástrofe quizás peor que una tercera guerra mundial, porque todos los países en el mundo terminarían siendo rehenes de los iraníes. Podrían usar como chantaje, como amenaza, el uso de armas nucleares en contra de quien sea, incluso en contra de países del primer mundo. Y la única salida que tienen para evitar una intervención para destruir estas instalaciones nucleares sería que los iraníes se dieron por vencidos o que tomaron la decisión de destruir
sus instalaciones, o sea, de acabar con todo ese proyecto y dejar que las Naciones Unidas y otros países vinieron a supervisar y a garantizar, ¿no?, el fin de su proyecto nuclear. Y si esto no sucede, va a haber una guerra, esperemos, ¿no?, breve, limitada, con un propósito, el que acabo de mencionar, de destruir por completo ese peligro. Y el problema es que nadie sabe lo que va a suceder. Y cuando digo que el presidente de los Estados Unidos está atrapado en este asunto, está en una situación que no es de su propia fabricación, culpa. O sea, este problema lleva muchísimos años, no es algo que empezó ayer. Y desde el momento en que los de Israel comenzaron a atacar a Irán, comenzó esta presión de tomar una decisión de hacer o no algo para terminar con este conflicto. Y el embajador de los Estados Unidos en Israel es un ex pastor bautista, muy conocido, que fue incluso por un tiempo gobernador de un estado en la Unión Americana, y es un creyente conocido y destacado, y no voy a mencionar su nombre, pero él escribió una carta al presidente de los Estados Unidos diciéndole que Dios le había colocado en la Casa Blanca específicamente con una lista de propósitos, obviamente, y que había perdonado su vida, le había salvado de 2 atentados en la campaña donde querían matarlo, y que está ahora frente a una decisión de actuar en este asunto, y debido a circunstancias providenciales. Y su carta es increíblemente fuerte, lo que dice al presidente, porque le dice que tan solo Dios le puede guiar, que tan solo Dios le puede ayudar a tomar la decisión correcta y hacer en este asunto la voluntad de Dios. Y este embajador no pretende o no pretendía decirle cuál decisión, y qué es lo que debe hacer, sino lo dejaba completamente en las manos de Dios, argumentando en su carta que Dios le había puesto en la Casa Blanca para tomar la decisión correcta. Y es en este contexto que cuando dice que debemos orar, bien, con el fin de que vivamos quieta y reposadamente, esta es la versión antigua, tranquilamente, la versión moderna, ¿no?, en paz y con tranquilidad, con el fin de cumplir con la doble regla, toda piedad y honestidad es con las circunstancias providenciales y las libertades necesarias para obedecer a Dios, la piedad, cumplir con nuestros deberes para con Él, y honestidad, nuestros deberes para con los demás, ¿no? El amor para con Dios y el prójimo. Pero el argumento es que hemos de orar por esto, ¿no? Hemos de pedirle a Dios por esta tranquilidad, por esta paz. Y obviamente eso no es un fin en sí mismo, es con el fin de que Dios nos ayude a cumplir con nuestras responsabilidades y deberes como creyentes. Ahora bien, en Mateo 6, el mismo asunto. Y en el Padre Nuestro, en Mateo 6, vamos a leer un texto aquí. Si me preguntas qué es lo que debemos pedir por la paz y por la guía divina en los
líderes tanto de Israel como de Irán, como de los Estados Unidos. De igual manera podríamos incluir a Rusia, a China y otros países, sus gobernantes. Y en forma específica lo que hemos de pedir es que sea hecha tu voluntad. La frase en Mateo 6, en el versículo 10, en el Padre Nuestro, ¿no? Que su nombre sea glorificado, que su reino venga. Y a mitad del versículo 10, que su voluntad sea hecha en el cielo, o mejor dicho, en la tierra como en el cielo. Que esto es una parte crucial de este asunto, ¿no? Porque se refiere a la voluntad soberana de Dios y la voluntad revelada, ¿no? Por Dios en su palabra. Y eso es una parte de lo que hemos de pedir y es lo que estamos pidiendo en este asunto. La gente que no comprende la gravedad de esto es gente necia, gente ignorante, en el mejor de los casos. Y las consecuencias, esto es peor lo que estamos viendo aquí que lo que vivimos a lo largo de 3 años con COVID. Los peligros en esto son enormes. Podrían cometer un error en su intento de destruir las instalaciones nucleares y crear otro Chernobyl, pero 100 veces peor de lo que pasó con Chernobyl. Y esto traería una catástrofe económica, ecológica, social, al mundo entero, no tan solo los países que rodean a Irán, porque los vientos llevarían la radiación hasta lejos, no tan lejos como el oriente, el occidente, a los europeos, a los chinos, a los rusos, etcétera, ¿no? Ni hablar de los países más pegados a Irán. Y al mismo tiempo, en un conflicto involucrando a otros países, si esto sale fuera del control de los actores, fuera del control, ¿no?, de los países directamente involucrados, una tercera guerra mundial traería inevitablemente el uso de armas nucleares, que esto sería inimaginable para nosotros, ¿no? Y lo que estoy tratando de pintar sin hablar a detalle de ningún argumento bíblico fuera de lo que estamos viendo aquí, de que debemos pedirle a Dios por la paz, la tranquilidad, la libertad y para que se haga su voluntad. Eso es lo que hemos de pedir. Y les estoy exhortando, recomendando que terminando este pequeño estudio, que se pongan a orar en forma directa sobre este asunto. Algunos lo están comparando con la caída del muro de Berlín, este asunto en su gravedad, y otros lo están comparando con la Segunda Guerra Mundial en las consecuencias que puede traer al mundo entero. Y Dios lo puede solucionar en cuanto al peligro de armas nucleares del lado de parte de los iraníes. Dios lo puede solucionar en una forma rápida, directa, ¿no?, con lo que están contemplando estos ataques. O Dios puede, en su juicio y en su ira, Dios puede permitir que esto se convierta en lo que estamos diciendo, en un desastre mundial. Y este texto en Mateo que estamos citando, que dice que debemos orar y pedir que se haga la voluntad de Dios, es un texto extraordinario, tiene muchísimos asuntos metidos de por medio en esta voluntad de Dios.
Estamos pidiendo que se haga la voluntad de Dios, que su voluntad sea efectuada, realizada, cumplida. Y estamos diciendo amén, ¿no? Que así sea. Y aquí estamos hablando de la voluntad, ya lo comenté, soberana, decretiva, o sea, en relación con sus decretos y propósitos soberanos. Y aquí no es simplemente a nivel individual y personal, es para el mundo entero, porque ese es el alcance en la tierra como en el cielo. Estamos hablando de algo cuyo alcance es global. Y estamos reconociendo al orar así que la voluntad de Dios es correcta, perfecta. El argumento en Romanos 12 es la voluntad buena y agradable para Dios y en forma, en el contexto de los creyentes, para nosotros, ¿no? Que no estamos en contra. Si Dios quiere meter al mundo entero en algo catastrófico, apocalíptico, o si Dios quiere detener esto y impedir algo mayor y si lo quiere usar como un mini, ¿no?, apocalipsis, ese concepto, ¿no?, de algo más reducido y más pequeño, aunque eso no quiere decir que no sea algo grave. Eso es su voluntad y no estamos en desacuerdo con su voluntad. Estamos pidiendo que se haga su voluntad. Y esto significa someternos a esa voluntad. Imagínense, ¿no?, las consecuencias de algo así en este último creo que fue el domingo y el lunes. No todo el sistema bancario se colapsó en Irán, pero una parte. Y las personas iban a los cajeros automáticos y no funcionaban. Y luego se metieron en línea y ahora ni siquiera tienen internet, ¿no?, en este momento, pero hace un par de días todavía tenían acceso al internet y se metían a sus cuentas bancarias para encontrar que habían borrado por completo sus depósitos, sus cuentas, no había nada. No estoy hablando de todos los bancos en Irán, pero en un 25-30%, porque fue uno de los bancos principales que sufrió de esto, yo voy a decir, de estos ataques, ¿no? Pero imagínense la gente, si no han visto las escenas de anoche es el martes y el lunes en la noche, son escenas de millones de personas tratando de salir de la capital de Irán. ¿Y a dónde van a ir? ¿No? ¿En dónde? O sea, están huyendo porque tienen miedo de lo que puede pasar y no quieren morir, ¿no?, en la ciudad. Y el presidente de los Estados Unidos les dio y también el primer ministro de Israel, los dos estaban rogando a los ciudadanos, a los habitantes de esta ciudad, a salir huyendo, y lo están haciendo. El tráfico toda la noche paralizado en las vías de salida de la ciudad de Teherán. Parece ser una película de Hollywood, ¿no?, de algo apocalíptico, y para ellos lo es. No tienen agua, no tienen luz, su economía se va a colapsar. Imagínense si esto se prolonga. Son 90 millones de personas que viven en ese país, mínimo. A lo mejor rebasan 100 millones. Es como un país como del tamaño de México, un poquito menos. Y estamos orando para que Dios haga su voluntad en medio de esto, sí. Y estamos doblegándonos ante esa voluntad, diciendo no como yo, sino como tú, que se haga tu voluntad en esto. Y estamos pidiendo, obviamente, por la llegada del reino de Dios. Hay muchos que creen que hay un pequeño despertamiento, avivamiento de creyentes en Irán en medio de todo esto que lleva unos años, ¿no?
pero las iglesias cristianas en ese país son ilegales. Profesar el nombre de Cristo significa poner en riesgo abiertamente, ¿no? Riesgo de martirio, de persecución hasta la muerte. Y algunos de ustedes a lo mejor no se acuerdan, a mí me tocó vivir en Irán y en esta ciudad de Teherán, en secundaria. 2 años estuvimos en ese país. Y mi mamá trabajó en la embajada en donde tomaron los rehenes con la llegada de la Revolución Islámica. Ya no estábamos viviendo en Irán, pero en esa embajada trabajó mi mamá. Y yo puedo ponerme, ¿no? Veo escenas y fotografías y pequeños videos en mi mente, ¿no? De esa gran ciudad y las circunstancias en que se encuentran estas personas. Y estamos pidiendo por la llegada del reino de Dios incluso a ese país, ¿no? Y es el reino de la salvación, sin discutir más a fondo todo lo relacionado con el reino de Dios. Es el reino así simplemente de la salvación, lo que estamos pidiendo. Si esto termina bien, podríamos ver la pacificación del Medio Oriente, incluso apertura para obra evangelística, para libertades que no tienen la mayoría de estos países en el Medio Oriente. Pero estamos pidiendo por la voluntad de Dios, el reino de Dios y la derrota de todos los enemigos de Dios. Y esta derrota de todos los enemigos de Dios es el tema de la Biblia. Esa es la historia de salvación. Sus enemigos humanos, diabólicos, Satanás, sus ángeles, todos los seguidores del diablo, sus religiones falsas, su mentira, su engaño, al negar el evangelio y la verdad de la persona y obra de Cristo, son los enemigos declarados de Dios. Estamos pidiendo por algo que es importantísimo en la historia del mundo y Dios nos está dando el privilegio de participar en esto. La relación directa entre la predestinación, lo que Dios ha planeado y predestinado a hacer y lo que nosotros hacemos al orar, la relación entre estas cosas es directa. Es un tema que hemos tocado muchas veces, el misterio de la oración. Estamos orando, no a un Dios que no sabe, que es ignorante. No estamos orando para cambiar su voluntad, sino para cambiar la nuestra. No estamos orando para informarle, para decirle. No, nuestro Padre Celestial ya sabe, ese es el prefacio al Padre Nuestro. Y estamos pidiendo al único que puede hacer algo. Dios ha permitido el desenlace de todo esto en forma histórica. Y ahí lo mencionamos, creo que en el instituto, desde que Israel fue atacado el 7 de octubre en 2023 y comenzó la guerra en Gaza con Hamas y Hezbollah, han caído toda una lista de enemigos de Israel en lo que llevamos, ¿no? De un año y medio, poco más de año y medio de guerra. Y los enemigos en Líbano, en Siria, en el sur de Siria, que es la parte más próxima a la frontera con Israel, los enemigos en relación con los de Irak, y es una lista de enemigos que rodean a Israel, uno tras otro ha caído, preparando el camino para que Israel pudiera hacer lo que han hecho. Y incluyendo hace 3 meses, lograron destruir la mayor parte de las defensas aéreas de los iraníes,
cuando estaban intercambiando ataques. De otra manera, Israel no podría haber hecho lo que han logrado hasta ahora para frenar este problema. Y podríamos discutir otros asuntos, ¿no? Dentro y fuera de Israel. Lo que se ve es la mano de Dios en todo este asunto. Y Israel, que ha tenido por lo menos 4 guerras grandes con los países islámicos en su breve historia, y cada vez ha terminado ganando Israel milagrosamente en algunos de los casos. Israel está metido de por medio, su único defensor en el mundo entero es la Unión Americana. Y la única razón por la cual los americanos apoyan a Israel es por lo que la Biblia enseña, no es otra cosa. Y es un tema extraordinario, no vamos a discutirlo más. No estamos hablando de cuestiones políticas, no estamos hablando de algunos, ¿no? De los que decían a lo largo de tantos años que los Estados Unidos iba al Medio Oriente buscando el petróleo y resulta que la Unión Americana es el país petrolero más grande del mundo y chequenlo, verifíquenlo, ¿no? Número 1 en el mundo. No fueron a robar, a despojar, a apoderarse de nada, de nadie. Iban cada vez en relación con este asunto de Israel. Y ahora estamos viendo lo mismo, pero ahora el asunto es 1000 veces más peligroso que antes. Y es en ese sentido, si quitáramos de por medio la Unión Americana en este asunto de Israel, sería invadido y destruido en cuestión de días, ¿no? Y lo vuelvo a decir, si no fuera por la Biblia y la influencia del cristianismo en la Unión Americana, no estaríamos tratando de apoyar y defender a Israel. Es algo muy sencillo. Pero al pedir que se haga la voluntad de Dios, ¿no? Estamos pidiendo por cuestiones, por lo menos al corto plazo, ¿no? que nosotros no entendemos todo lo que Dios está haciendo en esto, porque Él lo ha permitido. Ahora vamos a concluir, no quiero alargar el estudio, a lo mejor vamos a tener que borrarlo después. Estoy mordiéndome la lengua al no decir varias cosas que podrían ser mal entendidas, ¿no? Por personas indoctas, personas que no comprendan la escatología bíblica, que no creen las profecías y la palabra de Dios. Pero ahora vamos a terminar enfocando un solo argumento aquí. Lo que están experimentando tanto los iraníes como los habitantes, ciudadanos de Israel, en donde hay personas de todo el mundo que han regresado a la tierra prometida. Es un enorme grupo de personas de Europa, de Rusia, de África, algunos de Asia, un gran número de americanos que son judíos, ¿no? Con doble ciudadanía, viven en esa nación, apenas son 6 millones de habitantes. Y lo que estamos viendo es la ira de Dios en contra de Irán y en contra de Israel en ese sentido. Es lo que estamos viendo, el juicio de Dios en alguna medida en contra de las dos naciones. Y en medio de esto hay muchos creyentes en Israel y de igual manera en Gaza. Cuando digo muchos, más que en cualquier punto pasado en la historia moderna. Hay creyentes, iglesias incluso de sana doctrina. ¿Y cómo se han de sentir ellos atrapados en medio de esto? ¿Qué es lo que han de pensar, no? Y hay que orar por estas iglesias, por estos creyentes. Pero vamos a terminar comentando un poquito sobre este tema de la ira de Dios. Muchos no creen en la ira de Dios porque no creen en el verdadero Dios. Y la nación de Israel fue llevada
como lo había profetizado Cristo en la diáspora, fueron llevados cautivos a todas partes del mundo en el año 70 después de la muerte de Cristo. Entraron en una gran tribulación de la cual no han salido como nación y pueblo hasta el día de hoy. Llevan 2000 años. Imagínense, ¿no? Lo que hizo Adolfo Hitler fue tan solo en el contexto de su magnitud, más de lo mismo, ¿no? De lo que han sufrido los judíos desde que dieron la espalda a su Mesías y fueron expulsados de la tierra prometida. Y esta ira de Dios, Pablo dice en uno de sus comentarios sobre esto, la ira de Dios ha llegado al pueblo de Israel, ¿no? En una forma continua. No vamos a ver los textos. Pero esta ira de Dios que Pablo menciona en Romanos 1 queda manifiesta. En Romanos 1:18, manifestada es la ira de Dios en contra de toda impiedad y injusticia de los hombres que detienen la verdad con injusticia. Y los que no creen en la ira de Dios no pueden entender nada, ¿no? De lo que sucede en la historia. La ira de Dios es verdadera, bíblica, como lo dice el texto, manifestada, ¿no? Abrumadora, real, y hay evidencias constantes de la ira de Dios en contra del pecado humano. En un momento vamos a comentar un poco sobre ese tema. Y lo que estamos viendo es esto, ¿no? Las personas que piensan que no deben existir guerras ni conflictos en el mundo, estas guerras y conflictos en el mundo siempre han sido y siempre son manifestaciones de la ira de Dios en contra del pecado humano. Y esta ira revelada, ¿no? En contra del pecado humano, nos enseña muchísimo acerca de Dios, su naturaleza, su carácter, su santidad, y nos enseña y nos revela muchísimo acerca de nosotros, acerca de nuestros pecados, nuestra culpa, nuestra rebeldía. Y este tema lo hemos tocado en diferentes ocasiones, el por qué Dios permite la maldad y el pecado y por qué en este asunto las guerras, ¿no? Pero en este sentido, la ira de Dios es necesaria. Si Dios no castigara el pecado, el mundo terminaría en algo peor que lo que pasó con el diluvio. Esta ira que manifiesta la santidad divina, ¿no? El juicio de Dios en contra de la violación de su santa ley. Esta ira de Dios es algo siempre justo, siempre santo, siempre una manifestación del mismo carácter de Dios, lo sigo diciendo, y siempre esta ira siempre está basada en el pleno conocimiento de los hechos. Dios actúa en base a su conocimiento, su omnisciencia de la realidad y la verdad en cada caso. La omnisciencia de Dios es la garantía de que Dios no puede equivocarse, no puede mentir, no puede equivocarse en sus juicios, no puede actuar fuera, ¿no? de lo que es el contexto de la verdad y la realidad. Y tanto los iraníes como los judíos han ido en su rebeldía en contra de Dios a lo largo de mucho tiempo. Este conflicto, lo mencioné al principio, en 78, 79, la caída del Shah de Irán y la llegada de Ayatollah Khomeini, lleva, ¿cuántos? 45, 47, 48 años aproximadamente. Es increíble el tiempo que esto lleva. Y Dios manifiesta su ira en contra del pecado humano, y en este sentido su ira nunca es egoísta, nunca es algo en donde Dios está actuando fuera de control. La verdad es que su ira es una manifestación de su amor
al decir no, al poner un límite en su gracia común, al frenar lo que el pecado puede hacer. Y es lo que estamos pidiendo, que este asunto en el Medio Oriente sea frenado por el amor de Dios. Y si esto implica la destrucción masiva de una parte de estas dos naciones, eso es lo que va a suceder. El enojo de Dios que fluye de su ira nunca es algo más allá de lo que los méritos de la justicia exigen. Y no hay víctimas. La gente que piensa, ese Dios tiránico, cruel, ¿cómo es posible? No hay víctimas inocentes que sufran injustamente de esta ira de Dios. El Dios omniracional que tiene 1000 razones en todo lo que hace, está permitiendo que el mundo llegue al borde de algo apocalíptico que podría tener una relación. No estamos discutiendo esto con profecías bíblicas. Eso no es lo que estamos discutiendo en esta noche. Estamos diciendo que el pecado siempre trae esto. Y si esto sucede a nivel individual y personal, a nivel familiar, a nivel nacional, ¿cuánto más a nivel mundial? Y esta ira, según el texto en Romanos, siempre manifestada, yo meto de por medio la palabra anunciada, con anticipación, como advertencia, ¿no? Esta ira es revelada en la conciencia de cada ser humano, el miedo, el terror, el juicio de Dios que cada ser humano sufre en su propia conciencia, es prueba de esta verdad. Lo mismo como lo estamos viendo en la providencia y en la historia del mundo, la historia humana. Dios ha intervenido un sinnúmero de veces para mostrar su ira. Esa es la historia del Antiguo Testamento. Y de igual manera, a nivel individual y personal, todo el dolor, todo el sufrimiento que han llegado al mundo entero en forma directa o indirecta, estos fenómenos de dolor y sufrimiento y agonía son consecuencias de cosechar lo que hemos sembrado, ¿no? Son las consecuencias inevitables del pecado. Son los amargos frutos del pecado. Y lo vemos en el mundo en que estamos viviendo, lleno de caos, lleno de inmoralidad, las consecuencias del pecado por todos lados, en todo el mundo, amargos frutos, y la consecuencia en una forma temporal y pasajera son todas las pérdidas. Imagínense ustedes, los iraníes que llevan 40 y tantos años siguiendo, es una secta, ¿no? Del Islam, lo que domina en Irán, es una secta en donde el país ha sido dominado por estos líderes tiránicos, crueles, y han sufrido una tras otra tragedia en medio de todo esto, y ahora están frente a la pérdida total de su país, de un colapso total de su nación. Y las consecuencias que esto traerá a 90, 100 millones de habitantes, ¿qué van a hacer? Si esto se prolonga y toda la infraestructura de su nación queda destruida, ¿qué van a hacer para sobrevivir? Es un tsunami, ¿no? Lo que vendrá. Y en el tema, les dije que no lo vamos a alargar, en el tema de la ira de Dios, lo que estamos viendo es esa ira de Dios revelada, ¿no? La prueba contundente de la ira de Dios, obviamente, es lo que pasó a nuestro Señor Jesús. Cuando Dios castigó a Cristo en lugar de los creyentes, sufrió Cristo. Toda la agonía, todo el dolor, todo el sufrimiento que experimentó nuestro Señor Jesús fue la consecuencia de la ira de Dios derramada en contra de Él. Y termino con esto. Esto es la prueba contundente de que Dios tiene que castigar todo pecado. Todos sus juicios en contra del pecado en este mundo
son temporales, ¿no? Y son tan solo advertencias respecto al juicio venidero en el infierno. Y el hecho de que Dios está decidido a castigar a todos los incrédulos eternamente en el infierno es la enseñanza la que Cristo enfatizó más que cualquier otra cosa en su ministerio público. Es la realidad. Y concluyo con esto. Esta ira de Dios, ¿no?, es siempre efectuada por Cristo mismo. Cristo es la única persona que sabe lo que esta ira de Dios significa, porque es lo que Él experimentó en la cruz del Calvario. Y es la única persona capaz de efectuarlo, de derramar la ira de Dios. En la Biblia, ¿no? Es el Cordero de Dios, ¿no? Y el que sufrió en el Apocalipsis. Este texto siempre, y con esto vamos a terminar, siempre sorprende, ¿no?, las personas que no entienden estas verdades. Cuando los reyes de la tierra, los príncipes ricos, capitanes fuertes, esclavos libres, se escondieron en las cuevas, entre las rocas y de los montes, en lugares subterráneos, ¿no? Y pedían a los montes y a las rocas: caed sobre nosotros y escondernos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono. El Apocalipsis comienza con el trono de Dios, y luego Cristo ascendió al cielo y se sentó sobre ese trono. Y el texto dice: el que está sentado sobre el trono, y identifican a esta persona como el Cordero de Dios, Cristo mismo. Y dice: escondernos de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha venido. ¿Y quién podrá estar firme? ¿Quién podrá estar de pie? Es Cristo, en el mismo Apocalipsis, el que efectúa esta ira de Dios en forma, al tomar el libro sellado con los 7 sellos, y al sentarse sobre el trono, todo lo que viene después, el juicio en contra de sus enemigos en forma cíclica. El Apocalipsis lo narra, culminándose en una catástrofe ecológica, en donde los sistemas que sostienen la vida en la tierra comienzan a destruirse, autodestruirse, descomponerse, culminándose, ¿no?, en el derramamiento final de la ira de Dios en contra de sus enemigos. Esa es la enseñanza bíblica. Y si lo que estamos viendo en el Medio Oriente no termina convirtiéndose por el momento en algo más grave, será tan solo porque no es el tiempo de Dios, no es el momento decretado por Dios. Pero es algo gravísimo lo que está pasando, y que puede involucrar a todos los habitantes de la tierra, si no en algo final, en algo preliminar al fin. Y por eso debemos orar, para que Dios haga su voluntad, para que los gobernantes, incluso el encargado de la nación de Irán, para que tengan en las decisiones tomadas, ¿no?, para que tengan la sabiduría necesaria para hacer lo que es correcto. Y esas decisiones son trascendentales para el futuro próximo de nuestro mundo y para nuestras propias vidas. Y les sigo pidiendo que se pongan a orar, no tan solo terminando esta transmisión, sino cada día hay que apartar un tiempo y solicitar audiencia ante el trono de la gracia de Dios, y pedir que su voluntad sea hecha, que su reino sea extendido, incluso a Irán y a Israel, y que sus escogidos sean alcanzados, ¿no?, y sus propósitos cumplidos en este mundo, en este tiempo.